Bueno, buenas tardes para los que no nos saludamos. Y vamos a dar comienzo, ¿sí? Con este hermoso salmo que, bueno, ahí la tía me estuvo sacando un poco de datos, aunque los tenemos cambiados, pero bueno, Ceci va a compartir el Power, no sé si lo tenés ahí. Y bueno, como decíamos anteriormente, estaba Yuji con todo preparado y bueno, nos surgió esto de inesperado, así que eh, decidimos con las chicas de tomar y repartir. Así que vamos a hacer medio rapidito para que también Ceci pueda compartir. Eh, Conocer algún pantallazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después entre todas vamos a ir, entre muchas hermanas, 22 vamos a ir compartiendo eh, de a 8 versículos, ¿sí? Como aparece la división eh, en la palabra, ¿no? Y bueno, si querés pasarla, Ceci, a la que sigue, vamos a conocer hoy día algunos datos eh, que son importantes conocer de este salmo, ¿sí? Este salmo tiene la particularidad de ser el más largo, ¿sí? De los salmos. Eh, Tiene 22 estrofas, ¿sí? Son repartidas. En total tiene 176 versículos y se reparten en 22 estrofas, ¿sí? De 8 versículos cada una. Eh, en cada una de las Biblias que tenemos nosotros, ¿sí? Aparece delante de los versículos, cada 8 versículos aparece una letra del abecedario hebreo, ¿sí? Eh, Son secciones que se hicieron cuando se escribía para facilitar la memorización de la palabra, ¿sí? Eh, Cuando buscaba por qué se hacía cada 8 versículos, por qué esa división, encontraba esto, ¿no? Que los judíos hacían estas divisiones que eran como un párrafo derecho, después se los comparto eh, por WhatsApp. Salía todo un párrafo derecho, vieron que nosotros los tenemos divididos por versículos, pero ellos se lo estudiaban como un textito de memoria y lo dividían así, letra por letra del abecedario hebreo, ¿no es cierto? Por eso vamos a encontrar que delante, ¿sí? Al comenzar los 8 versículos, hay una letra, ¿sí? En el caso el primero dice Aleph, que vendría a ser eh, la primera letra del abecedario, ¿sí? Eh, Después, otro de los datos importantes que me llamó la atención, ¿no? Porque eh, todo el Salmo está dividido en ocho versículos, ¿sí? ¿Y por qué se hace esa división así, no? Y cada uno de los números tiene un significado, ¿no es cierto? Y creo yo que uno de los más famosos que conocemos es el número 7, ¿no? Y el significado del número 7 es la perfección, ¿no es cierto? Pero este número me llamó también la atención al saber qué significa. Y cuando lo buscaba, dice que el número 8 resalta, en la palabra de Dios, resalta la eternidad, ¿sí? Y representa los nuevos comienzos. Eh, este salmo, en este salmo, el Señor o Dios nos comunica a través de todos sus versículos la eternidad que tiene su palabra, ¿sí? Que es una palabra que va a permanecer, y no solamente por el tiempo que nosotras podamos estar vivas, ¿no? Sino va a trascender como nuestras vidas, ¿no? Vamos a ser eternas nosotras como hijas de Dios, ¿sí? Y vamos a vivir una eternidad con Él. Y
su palabra también va a ser eterna, ¿sí? Y esto es lo que Dios quiere mostrarnos a través de este salmo, que su palabra tiene eternidad, ¿sí? Y que nosotras vamos allá de esa eternidad a través del caminar con Él, ¿sí? El tema central es la palabra de Dios, ¿sí? Y en este tema, como decía la tía, se repiten muchas palabras, ¿sí? Hay muchos sinónimos de la palabra de Dios, que ahora vamos a ir estudiando un poquitito, viendo lo que son, lo que significan cada una de estas palabras que se repiten muchas veces y que se nombran en la mayoría de los versículos, se nombra o una o dos veces, ¿sí? O sea, una o dos palabras de estas que se mencionan, ¿sí? Y otro de del dato curioso que Yuji nos marcaba es que el autor, ¿sí? No se conoce. Se presume que fue David, pero no se conoce bien. Es un misterio, como recién charlábamos, de quién lo escribió, pero se dice que como David escribía muchos salmos, ¿sí? Puede llegar a ser él el autor de este salmo, ¿sí? Así que bueno, un pantallazo cortito de algunos datos curiosos de este salmo, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Ceci, y vamos a ver, ahora sí, eh, algunos de estos sinónimos, ¿sí? En cuanto a la palabra de Dios, ¿sí? Se usan en este caso, se usan las palabras ley, que yo buscaba y se menciona 25 veces. Puede que haya algunos errores porque recién la tía decía de otra palabrita que se me mencionaba el doble y yo tenía la mitad anotada. Así que puede que haya algún error, ¿sí? Eh, Se menciona esta palabra ley 25 veces en este salmo, ¿sí? Y es un verbo en hebreo, es Torah, ¿sí? Y en hebreo significa enseñar o gobernar, ¿sí? O sea que la palabra de Dios quiere enseñarnos, Dios a través de su palabra, a cómo caminar, ¿sí? Es la enseñanza de cómo podemos caminar con Él, ¿sí? Ahí Yuji nos puso, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación, en el versículo 97, ¿sí? Aparece esta palabrita que dice, cuánto amo tu ley. Y, y qué lindo es que nosotros podamos, como dice el versículo, todo el día meditarla. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a poder aprender, ¿no? La ley quiere enseñarnos, Dios a través de su ley quiere enseñarnos, pero si nosotros no la meditamos, nunca vamos a poder aprenderla, ¿no? Así que vamos a ir a la segunda. Entonces nos quedamos con esto de que ley era, se repite 25 veces en este salmo y eh, quiere decir que Dios a través de su ley nos enseña el camino, ¿sí? Vamos ahora con testimonios. Dice el versículo, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios, ¿sí? Y la palabra testimonios en el capítulo 119 aparece 23 veces, ¿sí? Creo que es esta la que mencionaste, tía, no me acuerdo. Eh, y en hebreo se escribe como, o aparece como edut o edot, ¿sí? Y se relaciona a ser testigos. Eh, o sea, el Señor nos dejó su testimonio, ¿sí? Sus obras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser testigos de ellas y a la vez que podamos obedecer ese testimonio. ¿Sí? Dice, dame entendimiento para conocer tus testimonios. O sea que nosotros tenemos que obedecer y ser leales, ¿sí? Es el significado de esta palabra en hebreo. Ser leales
y obedecer lo que Él tiene para nosotros a través de su plan, de conocer el plan que Él hizo, no solo con su pueblo Israel, sino con nosotros, cada una de sus hijas. Entonces, la palabra esta de testimonio se relaciona al ser testigos. ¿Y cómo somos testigos? Obedeciendo y conociendo el plan que Él tiene para nosotros, ¿sí? Vamos a la siguiente, que es la palabra mandamiento, ¿sí? Y nosotros cuando nombramos mandamiento nos acordamos de la época de Moisés, ¿sí? Cuando hizo las tablas de la ley. Pero a la vez en este salmo se menciona esta palabra 22 veces. Y la 43, palabra en el... 43 ¿Cómo? años. 43. Esa es la palabra. Bueno, a mí me aparecía 22 veces, así que bueno, ahí hay Bueno, una diferencia. está bien, está bien. Eh, enfatiza, ¿sí? Es una palabra en hebreo que es mishua, ¿sí? O mishwot. Cambia, cambia la, cambia las últimas letras, ¿sí? Se puede nombrar de las dos formas y enfatiza una autoridad directa, ¿sí? Hace enfoque en un derecho de dar órdenes, ¿sí? O sea que Dios nos deja sus mandamientos, ¿sí? Para que ordenemos nuestra vida a través de ellos, ¿no? Esta palabra, como decíamos recién, se repite muchas veces. ¿Y por qué? Porque el Señor está dando una orden, ¿sí? En nuestra vida, para que podamos así hacer que nuestra vida camine como Él quiere verdaderamente, ¿sí? Eh, vamos a la siguiente. Acá aparece la palabra, ¿sí? Aguántenme un minuto. Eh, aparece la palabra palabra, ¿no es cierto? También se repite 24 veces esta palabra. Y dice el versículo, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos, ¿sí? Me regocijo que significa que nos alegramos, ¿sí? El salmista decía que él se alegraba en su palabra, ¿sí? Como el que haya muchos despojos, ¿sí? Y esta palabra se repite 24 veces, en hebreo significa dabar, ¿sí? O sea, se escribe dabar, y es la revelación. La palabra de Dios es la revelación de Dios hacia el hombre, ¿sí? Es lo que sale de la boca de Dios para cada una de nosotros. Así que cuando nombra esta palabra, ¿sí? O cuando se menciona la palabra, justamente, valga la redundancia, palabra, hace mención a esto, ¿no? A lo que salió de la boca de Dios, expresa para nosotros, para cada una de nosotros, ¿sí? A la vez, vamos a seguir con la que sigue, que son los estatutos. Otra palabra que se menciona muchas veces, ¿sí? Y se menciona 21 veces. Eh, en hebreo se escribe ukim, ¿sí? Y deriva del verbo grabar o inscribir, ¿sí? Em, Dios quiere que nosotros, a través de este salmo, podamos grabar o inscribir en nuestro corazón sus palabras, ¿sí? Y no solamente que las guardemos, sino que la podamos obedecer. No sé si ustedes van prestando atención, pero se repiten y son sinónimos, ¿no? Unas con otras. O sea que el Señor es como que nos quiere memorizar palabra tras palabra lo que significa, ¿no? Este salmo. En 176 versículos que tiene el salmo, Él nos quiere enseñar esto, ¿no? Y nos va repitiendo y repitiendo, cambiándonos algunas palabras, pero la definición en sí es esto, que podamos grabar su palabra en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que tengamos esa eternidad de la que se mencionaba, pero a la vez que podamos eh,
crecer y que podamos seguir el camino, ¿sí? Y el versículo este dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. ¿Cómo nos enseña el Señor o Dios sus estatutos, no es cierto? Nos enseña a través de esta palabra. ¿Y cómo lo aprendemos nosotros? Como decíamos recién, meditándola, ¿sí? Haciendo todo el día la memorización de ella. A veces se nos hace difícil, ¿no? El poder memorizarla. Pero qué bueno es que podamos hacerlo, aunque sea de como hacían los judíos, ¿no? De pequeños párrafos, ¿sí? Es un desafío para cada una de nosotras que podamos hacer eso. Ahora sí, Ceci, la que sigue. Juicios es la próxima palabra, ¿sí? Que se menciona. Y se menciona 23 veces. En hebreo, la palabra es mispatim, ¿sí? Y deriva del verbo determinar, regular, juzgar o discernir, ¿sí? Es saber diferenciar las cosas, lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y decidir apropiadamente. O sea, sabemos que las cosas, cada cosa que nosotros hagamos tiene un juicio, ¿sí? Va a ser una consecuencia buena o mala, depende de lo que decidamos hacer, ¿no es cierto? Y el Señor quiere que aprendamos a diferenciarla a través de su juicio, ¿sí? Dice, te alabaré con rectitud, dice el versículo 7, de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, ¿sí? Él a través de su palabra, de cada una de sus palabras escritas, Él quiere que aprendamos los justos juicios, ¿sí? Él quiere que diferenciemos lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Después, obviamente, vamos a tener nuestras consecuencias. Si hacemos las cosas que no están bien, vamos a tener consecuencias conforme a esa decisión, ¿no es cierto? Pero Él quiere seguir trabajando en el camino, ¿sí? Ahora, otra palabra más que sigue, que se repite, y acá la tenía eh, como dichos o preceptos, ¿sí? Se repite 21 veces esta palabra, ¿no? La palabra dichos o preceptos. Y en hebreos es pikudim, ¿sí? La palabra hebrea es pikudim y señala una instrucción, ¿sí? Particular del Señor y la importancia que tiene en detalle, ¿sí? O sea, es un dicho, es la palabra directa del Señor, la instrucción directa en detalle, bien detallado. Él no nos explica las cosas por arriba, ¿no es cierto? Como muchas veces hacemos nosotros, sino que Él nos da en detalle lo que está bien, en detalle lo que está mal. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotras obedezcamos su palabra, ¿sí? Eh, y la última palabra que les voy a compartir yo es camino, ¿sí? Bueno, en dichos, me olvidé de leerles el versículo, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el versículo 11. Y qué importante es que podamos hacer esto nosotros, que podamos guardar cada una de las palabras que el Señor nos da, cada uno de estos preceptos, de estos mandatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros la atesoramos en nuestro corazón, evitamos pecar. Y la última palabra que aparece aquí es caminos, ¿sí? Y hace referencia a una cantidad, ¿no es cierto? Es el plural. Esta palabra caminos aparece 13 veces y en hebreo es la palabra tarak, ¿sí? Y se refiere a que podamos permanecer en todo momento
firmes en Dios, ¿sí? Sabemos que Dios o el Señor Jesús es el único camino, el Señor Jesús, para llegar a Dios, ¿no es cierto? Y a la vez, Dios tiene preparado caminos que a veces no los entendemos, ¿sí? Pero Él nos enseña que debemos permanecer firmes, ¿sí? En todo momento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos, nos desviamos, ¿sí? O corremos la mirada de Dios, ahí podemos caer en el pecado, como recién decíamos, ¿no? Cuando no guardamos sus dichos, cuando eh, desobedecemos los mandatos, ¿sí? O los preceptos, tenemos consecuencias, ¿sí? Entonces, eh, estas palabras que el Señor nos deja acá en el Salmo, los sinónimos, ¿sí? De la palabra de Dios, son algunas de las palabras que, que son importantes. ¿Y por qué las repite tantas veces? Porque Él quiere que nosotros podamos comprender, ¿sí? Ahora Ceci va a continuar con la segunda parte, así que bueno, el Señor sea quien esté hablando, ¿no? Que siga hablando en nuestros corazones. Bueno, qué lindo lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Y qué amplio, yo pensaba, ¿por qué el capítulo más largo de la Biblia, ¿no? Y es como que el Señor quiso resaltar que su palabra es tan importante para nuestras vidas porque es el manual que Él nos dejó, ¿no? Para que nosotros podamos mirar en Él y saber qué es lo que Él desea de nosotros, qué es lo que Él quiere que dejemos, qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Y la siguiente pantalla habla de los beneficios de estudiar la palabra del Señor, ¿no? Y en este salmo encontramos algunos beneficios que nos trae el estudiar la palabra del Señor, ¿no? Y vamos a empezar con el versículo 11 que recién lo mencionaba Sally, y que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Y uno de los beneficios que nos trae el guardar la palabra del Señor es el que nos va a alejar del pecado. Y yo pensaba, cuando nosotros guardamos la palabra en nuestra mente, como por ejemplo estudiando versículos de memoria, es importante. Pero puede pasar algo, que tendamos a saberla de memoria, pero no a obedecerla. Porque pasa que muchas veces sabemos la palabra de memoria, pero lo sabemos solamente. Pero cuando vamos a nuestra vida práctica, no la obedecemos. ¿Qué diferencia hay cuando realmente las cosas que guardamos en nuestro corazón son aquellas cosas que nosotros amamos, ¿no? Porque muchas veces decimos amo de todo corazón, y es porque es algo muy importante para mí. Por eso el salmista dice, lo he guardado en mi corazón. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo lo voy a conocer, lo voy a saber de memoria, sino que también no me va a ser difícil obedecerlo. Y al obedecer la palabra del Señor, me va a evitar el pecar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice cómo evitar el pecado. Está claro. De ahí a que yo me aleje de su palabra o deje de obedecer, puedo caer en pecado. Pero siempre que esté guardando su palabra y obedeciéndola, me voy a librar de pecar contra el Señor. Otra de las cosas, otro de los beneficios que tenemos es que va a guiar nuestros pasos. Y este es un texto que muchos sabemos de memoria, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, decimos, ¿no? Y lumbrera tu camino. Y yo pensaba, vivimos en un mundo de oscuridad, ¿no? Y cada vez se nota más la oscuridad en el mundo, porque cada día hay más pecado, más maldad, ¿no? Y qué importante es esta lámpara que el Señor nos ha dejado. Esta lámpara que nos va a alumbrar, nos va a guiar, nos va a mostrar el camino, ¿no?
y va a guiar nuestros pasos. Entonces yo meditaba, si mi camino no está siendo el correcto, o si mis pasos están yendo a tropezar, debo meditar cuán cerca estoy de la lámpara, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que esta lámpara va a alumbrar mi camino. Por consiguiente, no voy a tropezar, ¿no? Mis pasos van a ser firmes en este mundo, aunque la oscuridad sea grande. Pero yo voy a ser guiada por la palabra del Señor. Otro de los beneficios que encuentro en la palabra del Señor es que me va a dar paz. Y el salmista me encanta acá porque dice, mucha paz tienen, mucha. Y a veces tenemos que prestar atención en las expresiones que el Señor ha dejado en su palabra, ¿no? Porque son claras y nos dan un pantallazo de lo que Él nos quiere decir. Y acá dice mucha paz, ¿no? No es un poquito o paz solamente, es mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo, que es lo que hablábamos recién. Si la lámpara de la palabra está alumbrando mi camino, no voy a encontrar tropiezo. Pero no solamente eso, sino que voy a encontrar paz. Y yo pensaba cuánta necesidad de paz hay en este mundo. ¿Hay guerras? Sí. Pero no solamente la guerra que podemos ver en otros países, hay guerra dentro del hogar, hay guerra en la sociedad, ¿no? No hay paz mental, no hay paz por la economía que se vive, ¿no? Y entonces vivimos en un mundo donde la paz se está perdiendo. Pero yo pensaba, qué maravillosa que es la palabra del Señor, porque nosotros vamos a ella y nosotros decimos, la economía está mala, pero el Salmo 23 me dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es una promesa del Señor, nada me faltará, y debo confiar en eso y aferrarme. El Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y qué lindo es cuando nos acercamos a la palabra y podemos encontrar la paz que necesita nuestra vida y nuestra alma, ¿no? Y qué bueno es poder transmitirle a otros también esta paz, ¿no? Para que no nos vean desesperados al igual que los demás, que no tienen esperanza, ¿no? Porque nosotros vamos a la palabra y el Señor nos da tantas promesas, que van a confortar nuestro corazón. Y aunque el mundo o aunque todo lo que nos rodea se esté cayendo a pedazos, el Señor nos va a dar paz. Otro de los beneficios es que nos va a dar gozo. Y me encantó este punto porque el salmista dice, por heredad he tomado tus testimonios. Y recién escuchábamos que testimonio era como testigo, que proviene de la palabra testigo. Y dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y yo pensaba, el salmista ha recibido la palabra del Señor y sabemos que en la antigüedad no estaba la Biblia como la tenemos ahora, ¿no? Que está escrita, que la tenemos completa. En aquel tiempo solamente han tenido parte de la ley de Moisés. Y es más, es muy probable que no estuviera transcrita ninguna cosa, sino que era algo que pasaba de los padres a los hijos, ¿no? Porque en Deuteronomio el Señor le dice a los padres, y la repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al andar en el camino, algo de continuo, ¿no? Para que esto se pasara de una generación a otra. Y entonces el salmista dice, he recibido esta heredad. Y qué importante es lo que he recibido. ¿Por qué? Porque son testimonios de lo que tú has hecho, ¿no? ¿Y cuántas cosas deben haberle contado sus padres de lo que el Señor hizo por el pueblo de Israel? ¿Y cuántos testimonios tenemos nosotros en la palabra del Señor, no? Para ver, para aprender, para entender. Y me encantó una frase que leí y se las voy a compartir así como estaba. Dice,
si un hombre no puede dejarle nada más a su hijo que una Biblia, en eso le lega el mayor tesoro del universo. Es decir, hermanas, que si lo único que le podemos dejar a nuestros hijos es la palabra del Señor, es lo más importante que le hemos dejado. Porque lo de esta tierra se desvanece, se pierde. Muchas veces trae peleas, problemas. Pero la palabra del Señor, como decía Sally, trasciende eternamente, ¿no? Y es algo que continuamente se renueva. Leía una experiencia que contaba un padre de su hijo que se había ido a la universidad y dice, en un momento le quise hacer un regalo a mi hijo que se había ido a la universidad y pensé que es una realidad que los jóvenes ahora andan todos con la Biblia en el celular, ¿no? Y entonces dice que él pensó, le voy a regalar algo muy importante que fue para mí y quiero que él lo tome como algo muy importante para él. Entonces preparó en un paquete su vieja Biblia, la Biblia que tuvo desde la juventud. Y dice que cuando él se lo mandó a su hijo, otro le preguntó, pero ¿por qué no le regalaste una Biblia nueva? Comprabas una linda Biblia y se la enviabas para que él la tuviera. Y dice, porque yo quise que mi hijo viera que la Biblia estaba gastada de tanto leerla, ¿no? Y es importante, hermanas, que nuestra Biblia no se conserve nueva, cuidada, protegida, porque no la usamos, sino que sea una Biblia gastada, marcada, de tanto leerla, de tanto examinarla, de tanto estudiarla, ¿no? Y eso va a producir gozo en nuestro corazón, como lo dice el salmista. Otro de los beneficios que encontramos es que nos va a dar consuelo. Y cuando el salmista en el versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Yo pensaba, cuando el salmista dice se deshace es algo que se está desarmando, es algo que ya está destrozado, ¿no? Y leía unos versículos anteriores y el salmista dice que él se siente como un extraño, se siente oprimido, se siente menospreciado, siente que hablan mal de él. ¿Y cuántas veces nos sentimos así, hermanas, no? Y a veces hay tantas circunstancias en la vida que nos pueden llevar a decir, ya no puedo más, ya no sé, estoy deshecha. Pero el salmista dice, susténtame. Y cuando nosotros hablamos de sustento, hablamos de alimento, ¿no? De algo que vamos a ingerir para reponer fuerzas, para tener fortaleza, para poder levantarnos y seguir. Entonces el salmista dice, ya no doy más, pero tú susténtame según tu palabra. Y que al agarrar fuerzas, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, a pesar de lo que sentía, él se iba a poder consolar, él se iba a poder fortalecer, él iba a poder seguir adelante, pero él necesitaba la palabra del Señor para eso. Y en nuestras vidas pasa lo mismo, hermanas. No hay otra cosa que nos pueda dar mayor consuelo y mayor sustento que la palabra del Señor. Y por último, dice, te dará entendimiento. Este versículo es hermoso porque dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista hace como una oración o como un ruego al Señor, le dice, abre mis ojos, ¿no? Y no era como para estar los ojos abiertos para estar despierto. El significado de esto es como, dame entendimiento, para que cuando yo vaya a tu palabra, para cuando yo mire en tu ley, yo pueda entenderla. Y hermanas, hay partes de la Biblia que no son fáciles de entender, ¿no? Pero si nosotros le rogamos al Señor, Él nos va a ayudar a poder entenderla, a discernirla, nos va a capacitar para eso. Y es por medio de alguien muy importante, y es su Espíritu Santo, ¿no? Porque dice, el Espíritu que yo les voy a enviar los va a guiar a toda verdad.
y Él nos revela, Él nos muestra. A veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado que muchas veces he empezado a leer y empezás a descubrir cosas y a ver cosas en la palabra que solamente el Señor te puede hacer entender, ¿no? Porque si fuera por nosotros humanos, no podríamos entenderlo, no tendríamos esa capacidad. Entonces que realmente le digamos al Señor como el salmista, abre mis ojos, Señor, ayúdame. Quizás no tengo la capacidad o a veces me parece que mi entendimiento es limitado, pero tú me puedes ayudar para que cuando yo vaya a tu palabra pueda entenderla. Y el Señor lo va a hacer. El Señor da esa capacidad, da ese entendimiento, nos ayuda a maravillarnos, porque dice el salmista, las maravillas de tu ley. ¿Y cuánto vamos a encontrar en esta fuente inagotable, no? Estos días hablaba con una persona y me decía, bueno, pero si vos lees la Biblia en el año, de lado a lado, ya después, ¿para qué la vas a seguir leyendo? No, es que cada día que vas a la palabra del Señor, encontrás algo nuevo. Y no es que porque la leíste completa, no es como un libro cualquiera, una novela, un libro de historia. No, la palabra del Señor todos los días se renueva. Y eso es lo que lo hace tan especial para nosotros sus hijos, ¿no? Porque vamos y encontramos cada día algo nuevo. Y para terminar hay un ejemplo que Yuji había puesto, a ver si me pasa de pantalla, ahí, de un hombre que se dedicó a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y es Esdras. Y dice que, vamos a leer unos poquitos versículos, dice que Esdras, si vamos a Esdras capítulo 7, versículo 6, se nos presenta a Esdras, ¿no? Y dice que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. Y yo buscaba esto que decía que era escriba diligente. Y me decía un comentario, dice, cuando se hablaba de un escriba era alguien que estudiaba la ley, ¿no? Pero cuando ya se decía que era una persona escriba diligente, dice que ya era un erudito, un experto en la ley. Y después, más adelante, en el versículo 12, cuando el rey Artajerjes le manda una carta a Esdras, dice el rey Artajerjes de Reyes a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Así que imagínense que el rey Artajerjes ya lo consideraba a alguien aún como un erudito, como alguien que sabía mucho sobre la ley de Jehová, ¿no? Entonces dice que Esdras, dice el texto que tenemos acá, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recién, hermanas, ¿se acuerdan que decía que nuestro corazón debe guardar la ley? Esdras preparó su corazón. ¿Y por qué su corazón y no su mente? Porque él, como el salmista, quería ser obediente, obediente a esa ley. Entonces, ¿él qué hizo? Preparó su corazón para inquirir. En primer lugar, ¿qué es inquirir? Inquirir es indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo, dice el diccionario. Y Esdras dice que hizo esto con la ley de Jehová. La estudió, la examinó, ¿no? De tal manera que él se volvió un erudito de la ley. Es decir, dice que se consideraba una persona muy dedicada al estudio de la ley, ¿no? Pero no solo eso, no solamente Esdras se quedó con estudiarla, sino que también se dedicó a cumplirla. Y es algo importante, ¿no? Como decíamos recién, no es solo estudiarla, no es solo saberla, es obedecerla.
es cumplirla, ¿no? Y al cumplirla, Esdras podía enseñarla. Porque, hermana, para que podamos realmente enseñar la palabra del Señor, nosotros debemos estudiarla, pero no solo eso. Los demás deben ver que somos obedientes a la palabra del Señor, ¿no? Porque ¿cómo voy a enseñar algo que yo no obedezco o que yo no hago, no cumplo, ¿no? Es como si un agente de tránsito me dice todas las leyes de tránsito, pero yo me cruzo con este agente que me está reclamando algo que hice mal y veo que él está transgrediendo esa ley. ¿Cómo me puede reclamar si él no la cumple? Lo mismo pasa con la palabra del Señor. No solo debo estudiarla, saberla, sino también debo cumplirla. Y ahí voy a poder enseñarla. Y Esdras hizo eso. Y me encanta cuando vamos al libro de Nehemías, que es el que sigue de Esdras, ¿no? Y Esdras es compañero allí de Nehemías, cuando ya se ha terminado de construir el templo y cuando ya se han construido los muros de Jerusalén, y dice que el pueblo se reunió en el versículo 7, en el capítulo 8 de Nehemías, dice que el pueblo se reunió para escuchar la ley de Jehová. Y dice que Esdras abrió la ley y empezó a leer. Y dice que cuando el pueblo empezó a escuchar la ley y lo que decía y a darse cuenta de que se habían equivocado y de que habían dejado el camino y habían pecado contra Dios, dice que el pueblo empezó a llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque sentían ese peso. Y dice que el versículo 8 de este capítulo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo la ley de las palabras de la ley. Dice, y al final del versículo 10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y volvemos a lo que decíamos en el Salmo 119. La ley del Señor, al conocerla, al escucharla, al estudiarla, debe traer gozo y debe traer fortaleza a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la que nos va a enseñar, nos va a guiar, pero también nos va a fortalecer en aquellos momentos cuando nosotros nos sentimos mal. Por lo que, hermanas, tenemos que tener un corazón como Esdras. Un corazón preparado ¿para qué? Para estudiar la ley, para estudiar la palabra, para acercarnos cada día, para leerlas, para indagar. Pero no solo eso, sino para cumplirla, es decir, que seamos obedientes a lo que nos dice el Señor. Y luego podremos tener la posibilidad de enseñarla. ¿Enseñarla como qué? Como dice el salmista, esa heredad que había recibida, ¿no? Tenemos personas que nos siguen, en primer lugar nuestros hijos, a quienes debemos enseñarles, pero no vamos a poder enseñar algo que no conocemos o que no obedecemos. Entonces, que el Señor realmente nos dé la capacidad, el entendimiento, que nos sostenga cada día, que podamos ir a su palabra y buscar, indagar y rogarle a Él por sabiduría, ¿no? Porque Él nos ha dejado su palabra, pero también ha dejado su espíritu para que nos guíe, para que nos sostenga, para que abra nuestros ojos, como decía el salmista, ¿no? Y podamos deleitarnos en esto tan hermoso que nos ha dejado el Señor. Quiero el Señor que nos bendiga y este comienzo del Salmo 119 sea el comienzo de una búsqueda personal en la palabra del Señor. Y que si quizás estamos un poco debilitadas en la lectura, las animo. A veces es un ratito el sentarnos, pero es tan importante el poder indagar, meditar, leer la palabra pura. Quizás a veces no comentarios, no, sino ir a lo que el Señor quiere decirnos.
y ver que Él nos va a hablar a nuestro corazón y nos va a dar justo lo que necesitamos. Que el Señor las bendiga y que realmente podamos gozarnos en su palabra. Amén.